Progreso religioso. Después de haber examinado rápidamente estos dos aspectos de la cuestión del progreso, el problema político, el problema social, nos queda por examinar un tercer aspecto del tema que no es ni menos delicado ni menos formidable, a saber, la cuestión religiosa. Aquí, más que nunca, debo esforzarme por permanecer en la elevada esfera de los principios, para evitar descender a la arena donde se agitan las pasiones furiosas, donde los intereses pisoteados alcanzan su punto de ebullición. La religión. ¿Qué es la religión y necesitamos una religión? La palabra religión procede del latín religare, que significa ligar, unir. La religión, en el verdadero sentido de la palabra, debe ser, pues, una fuerza, un vínculo que une a los hombres entre sí con el principio superior de las cosas. Hay en el alma humana un sentimiento natural que la eleva por encima de sí misma hacia un ideal de perfección en el que se resumen las potencias morales que llamamos bien, verdad y justicia. Este sentimiento, cuando está iluminado por la ciencia, cuando está fortalecido por la razón, cuando tiene como base esencial la libertad de conciencia autónoma y responsable, es el más noble de todos los sentimientos que podemos tener. Puede convertirse en el motor de las más grandes acciones y es también una de las manifestaciones de la sublime ley del progreso. Pero, señores, es así entre las religiones que cubren la superficie del mundo. Y cuando digo religiones, me refiero a las religiones sacerdotales. El sentimiento religioso, mantenido y desarrollado por ellas, se basa en la libertad de conciencia. ¿Es una causa de progreso? ¿Es un vínculo para la humanidad? No, como sabéis, estas religiones se excluyen mutuamente, luchan entre ellas, se persiguen cuando pueden. Cada una de ellas pretende ser la única verdadera, la única legítima, cada una acusa a las otras de error o impostura, y las otras devuelven sus acusaciones y anatemas. Pero estas religiones, tan hostiles entre sí, coinciden en un punto, es cuando se trata de oprimir el pensamiento, de interrumpir sus evoluciones seculares, de combatirlo en sus aspiraciones, en sus impulsos hacia el progreso. Y, sin embargo, fueron hombres de progreso quienes las fundaron, fueron espíritus embriagados de justicia, apasionados por el bien, quienes las establecieron, se les ha llamado Cristo, Buda, Confucio. Trabajaron y sufrieron por la humanidad. Pero cuando se fueron, sus sucesores tomaron sus ideas, las amasaron a su gusto, las convirtieron en instrumento de sometimiento y dominación, y el culto y la fe se convirtieron como en una lápida que las castas sacerdotales quisieron sellar sobre el pensamiento y la libertad. Pero tras siglos de silencio y muerte, el pensamiento, que no puede perecer, despertó. Se ha levantado de la tumba donde creían que quedaría enterrado para siempre y ahora sale a la luz frente a las viejas fórmulas, frente a los oscuros dogmas y, llamando así a la humanidad entera, le dice, juzga y pronuncia entre nosotros. En materia religiosa, el problema se plantea en nuestro país entre el catolicismo y el librepensamiento. El cristianismo primitivo, que surgió de las filas del pueblo y luchó contra la aristocracia y el sacerdocio judío, comenzó con el comunismo, con la elección de sacerdotes casados. El catolicismo, continuación del cristianismo, condujo a la infalibilidad papal y al sílabus, una declaración de principios cuyo último artículo dice anatema a los que pretenden que el romano pontífice debe conciliarse con el progreso, el liberalismo y la civilización moderna. No intentaré examinar los dogmas y las enseñanzas del catolicismo. Cada uno de ustedes ha tenido la oportunidad de hacerlo. Me limitaré a comparar lo que la religión católica nos enseña, por una parte, y lo que la ciencia basada en la razón nos enseña, por otra, sobre dos conceptos esenciales que dominan toda existencia humana y toda organización social, a saber, la concepción del universo y la finalidad de la vida. Las ideas que nos formamos sobre la organización del universo, sobre el papel que cada uno de nosotros ha de desempeñar en este vasto teatro del mundo, estas ideas,
tal como tú las entiendes, son de la mayor importancia, pues es de acuerdo con ellas como debemos dirigir todas nuestras acciones, es consultándolas como nos asignamos una meta en la vida y cómo avanzamos hacia esa meta. Esta es la base de toda civilización. Esta concepción del mundo y de la vida es la que inspira toda organización y proporciona al cuerpo social su dirección y forma de gobierno. Por consiguiente, si esta idea es verdadera, las leyes sociales se ajustarán a las leyes naturales y reinará la armonía en el mundo. Si estas ideas son erróneas y contrarias a las leyes del universo, habrá desorden, esterilidad y decadencia. Examinemos, pues, la concepción del mundo que nos revela el catolicismo y sobre la que se estableció la sociedad monárquica, feudal y autoritaria. El mundo, el universo, dice la Iglesia, fue creado en 6 días, hace 7 u 8 mil años, por la exclusiva voluntad de Dios, que hizo todas las cosas de la nada. Dios, dice el Catecismo del Concilio de Trento, formó los cielos, los adornó con el sol, la luna y otras estrellas para que sirvieran de señales para distinguir las estaciones y los días. Y sigue la enumeración de la obra de cada uno de los 6 días de la creación, durante los cuales Dios hizo surgir de la tierra, con movimiento espontáneo, hombres, plantas y animales. Así plugo a Dios crear el mundo en un día, pero Dios permanece fuera de su obra, como la obra está fuera del obrero. Este universo, que creó de la nada, siempre puede ser destruido, aniquilado. Mientras tanto, Dios lo mantiene y lo gobierna por milagro. El hombre, por el pecado original, está condenado al sufrimiento, no puede salvarse y merecer el cielo sin la ayuda de la gracia, es decir, del buen placer, y siempre tiene ante sí, como una amenaza espantosa, la perspectiva de los fuegos eternos. Así pues, no hay idea de ley, orden o solidaridad. Nada más que la voluntad de Dios y el capricho del Todopoderoso. Y sobre esta base vivió el mundo durante 20 siglos, sobre esta base se construyó la sociedad de la Edad Media. En cuanto a la estructura del universo, Santo Tomás de Aquino añade que la Tierra, centro del universo, es inmóvil, que está cubierta por una bóveda sólida, firmamentum, dividida en varios niveles interconectados, y que las estrellas son como chispas, clavos de oro colocados en esta bóveda como ornamentos. Veamos ahora qué nos dice la ciencia sobre este mundo, sobre este universo. La Tierra es un globo de 3000 leguas de diámetro que gira sobre sí mismo y gira alrededor del Sol. En su rápido impulso, recorre 30.000 leguas por segundo. Estamos lejos de la inmovilidad. Pero este globo no está solo en las profundidades del cielo. Por todas partes, legiones de esferas, innumerables soles se mueven en los abismos del espacio. Junto a ellos, la Tierra es solo un grano de arena y como un niño insignificante en la familia de los cuerpos celestes. Entre los planetas que giran alrededor del Sol, hay uno 700 veces mayor que la Tierra, otro igual a 1400 veces su volumen. En la superficie de estos mundos, el telescopio observa las mismas apariencias de vida que en la Tierra. Vemos atmósferas cargadas de nubes, continentes y mares. Incluso se ven las cordilleras, la nieve y las masas de hielo que rodean los polos de estos globos. Pero el ojo de la ciencia no se detiene ahí. Sondea los confines del cielo y en ninguna parte ve los límites del universo, en ninguna parte ve una bóveda sólida. Las fronteras retroceden a medida que la ciencia avanza y camina, y el espacio se abre cada vez más prodigioso, cada vez más insondable. Pero hasta donde la ciencia mira, en todas partes, en todos los puntos de los cielos, ve un número infinito de estrellas, es decir, mundos y más mundos, tierras, soles, esferas, diseminados por millones y formando grupos, familias estelares, cerca de las cuales la Tierra y sus hermanas y nuestro propio Sol, a pesar de sus 1.200.000 leguas de circunferencia, son como átomos, granos de polvo perdidos en la inmensidad de los cielos. Y en lugar de estar condenados a la inmovilidad eterna, todos estos mundos están en movimiento,
moviéndose en las profundidades, gravitando unos alrededores de otros y recorriendo miles de millones de leguas en su temible curso. Así, en todas partes el movimiento, en todas partes la vida, se manifiesta en el grandioso espectáculo de una criatura que no empezó, que no acabará nunca, pero que continúa bajo las apariencias de una transformación incesante y eterna, en un espacio sin límites. Y sí, desde el espectáculo de estos mundos, volvemos los ojos a la Tierra, que no nos dirá. Por pequeño que sea nuestro planeta, tiene su propia vida, su propia función en la inmensa armonía de las esferas. En las capas superpuestas que forman su corteza, leemos su historia como en las páginas de un libro, seguimos paso a paso las fases de un desarrollo que ha durado, no 6 días, sino millones de siglos, y vemos allí, no la huella de una creación espontánea, sino de una formación lenta y progresiva, sujeta a leyes inmutables. Según estas leyes, los mundos, como los seres, tienen sus periodos de juventud, madurez y decadencia, después de los cuales se disuelven y desaparecen para dar lugar a nuevos astros. Y en cuanto a los seres que los habitan, cada uno de ellos, por medio de vidas sucesivas y siempre renovadas, asciende de grado en grado en la magnífica escala de los mundos, desde las formas de vida más rudimentarias hasta la plenitud de la existencia intelectual, moral, en una palabra, perfecta. Así el trabajo y el progreso se convierten en la ley suprema del mundo. Lo arbitrario y lo milagroso desaparecen. La creación se realiza a costa del tiempo, a costa del esfuerzo continuo, por el trabajo de todos los seres, solidarios entre sí y en beneficio de cada uno de ellos. Y así, en lugar de un universo creado de la nada, regido por la fantasía y la gracia, en lugar de una monarquía absoluta, la ciencia nos muestra, en la infinitud del espacio y del tiempo, la inmensa república de los mundos regidos por leyes inmutables, por encima de las cuales se cierne la razón consciente, que se conoce a sí misma, que se posee a sí misma y que es Dios. Y ahora, os pregunto, después de haber visto, en el espectáculo del mundo iluminado por la ciencia, la manifestación en todas partes de estos grandes principios universales de orden, solidaridad, trabajo y progreso, ¿puede la sociedad moderna aceptar todavía estas concepciones del pasado? Estos sistemas anticuados, que nos muestran el milagro y la gracia planeando sin cesar por encima de todo. Podemos seguir creyendo en Josué deteniendo al sol, en una palabra, en todas las leyendas, en todas las supersticiones con las que se alimentó nuestra infancia? No, el ideal está cambiando y creciendo, y a la luz de un nuevo día las sombras y los fantasmas del pasado se desvanecerán. El sentimiento religioso no perecerá por esta razón, solo se volverá más racional, más iluminado. Cristo mismo dijo, llegará el día en que ya no se adorará al Padre en los templos ni en la montaña. No se trata de una alusión a la hora en que el pensamiento humano, liberado de los lazos que lo atan, se elevará con un impulso más rápido hacia la verdad y la luz, para dar nacimiento a la religión del porvenir, es decir, a la religión natural, laica, que no tendrá necesidad de templos ni de altares, de la que cada padre de familia será sacerdote, y en cuyo seno se fundirán, como ríos en un inmenso océano, las creencias, las sectas que dividen y desgarran a la humanidad. Pero, diréis, ¿qué será de la moral? ¿Dónde estará su fuente si ya no está en las religiones reveladas? La moral, responderé, está eternamente escrita en la razón y la conciencia del hombre. No hay necesidad de enseñanzas dogmáticas para conocer tu deber. Escuchad la voz interior que nos habla a cada uno de nosotros, tanto al más ignorante como al más ilustrado, y que nos dice, levántate mediante el trabajo, mediante el estudio, mediante la práctica del bien. Esta es la revelación por excelencia. Mucho mejor que las enseñanzas del dogma. Es esta revelación la que nos hace saber que nuestro papel aquí en la tierra es trabajar para nuestra propia mejora, para la mejora de la humanidad. Desarrollar nuestras facultades intelectuales y nuestras cualidades morales, trabajar para que reine la justicia, la paz y la fraternidad en la tierra,
caminar juntos hacia esa meta lejana, hacia ese ideal, la perfección. Esa es la verdadera religión, la única que se ajusta a las leyes universales, la religión del progreso, la religión de la humanidad.